Imagina por un momento un mundo donde las carreteras eran apenas caminos improvisados y donde tener un automóvil era un sueño reservado para unos pocos privilegiados. Ahora, autopistas que cruzan continentes, millones de familias viajando hacia nuevos destinos y soñadores recorriendo caminos que no existían antes. En el centro de esa transformación, hay un nombre que lee con fuerza: Chevrolet. Desde sus humildes orígenes en 1911 hasta ser un gigante que fabrica miles de autos al día, Chevrolet no solo construyó autos, construyó historias, impulsó vidas y encendió sueños. Hoy irás a un viaje profundo y emocionante a través de su historia. No solo conocerás los autos que marcaron generaciones, conocerás a las personas, las decisiones y los momentos que transformaron para ser un gigante en la industria automovilística. Porque el verdadero poder no está en el motor, sino en el coraje de avanzar. Para entender el corazón de Chevrolet, debemos viajar atrás en el tiempo, hasta 1878, a las calles frías y empedradas de Suiza. Allí nació Louis Chevrolet, un joven inquieto que parecía estar destinado a algo más que seguir la tradición familiar de trabajar con relojes. Mientras muchos construían mecanismos delicados, él prefería desmontar bicicletas, ensuciarse las manos y perseguir esa chispa mecánica que encendía su curiosidad. Su mundo no estaba en engranajes diminutos, sino en grandes máquinas que prometían libertad y velocidad. Louis creció entre herramientas, ideas y sueños. Viajó a París, donde trabajó en talleres innovadores como de Dion Bouton, aprendiendo de las primeras formas del automóvil. Aquellos años lo formaron no solo como mecánico, sino como un visionario silencioso. A los 22 años dio el salto más importante de su vida. Cruzó el Atlántico hacia América. Y allí, bajo las luces crecientes de una nación industrial, su talento explotó. Se convirtió en un piloto admirado, en un mecánico respetado y en un ingeniero capaz de diseñar motores que parecían desafiar la lógica. Ganó carreras, rompió récords y llevó su apellido a lo más alto del mundo automotriz. Mientras Louis conquistaba el asfalto, en Michigan se gestaba otra historia monumental. William C. Durant, un empresario de espíritu indomable, había levantado el mayor imperio de carruajes del planeta. Su visión era construir movilidad para todos, y ese sueño lo llevó a fundar General Motors. Pero incluso los gigantes caen. Una crisis financiera lo expulsó de GM en 1910, obligándolo a mirar de frente al fracaso. Y sin embargo, Durant era de los que no retrocedían. Era de los que, ante la tormenta, sueñan más grande. El destino, siempre caprichoso, decidió unir a estos dos hombres. Durant vio en Louis Chevrolet no solo al piloto brillante, sino a la chispa que necesitaba para levantarse y volver a construir un imperio. En 1911, junto a los hermanos Chevrolet, fundó Chevrolet Motor Company. Y aquel símbolo que hoy reconocemos en cualquier carretera, el famoso corbatín, nació, según cuenta la historia, de un simple diseño visto en un papel tapiz parisino. Un detalle pequeño, que terminaría representando grandeza. Su primera gran obra fue el Chevrolet Classic Six, un auto elegante, robusto, confiable y moderno. Un vehículo que no solo prometía movilidad, sino progreso, ambición y una nueva forma de imaginar el futuro. Pero incluso en los mejores comienzos hay fricciones. Louis quería lujo, velocidad y excelencia mecánica. Durant, por su parte, soñaba con fabricar autos accesibles para millones de trabajadores. Dos mentes brillantes, dos visiones distintas. Finalmente, en 1915, Durant compró las acciones de Louis. Y con el éxito creciente de Chevrolet, realizó una jugada maestra. Usó esas ganancias para recomprar el control de General Motors. Durant regresó a GM y fusionó Chevrolet con su antiguo imperio, mientras Louis volvió a lo que más amaba, las pistas. Siguió compitiendo, creando, experimentando, dejando una huella eterna. Falleció en 1941, sin riquezas materiales, pero con algo más poderoso, un legado que trascendió generaciones. Porque los verdaderos pioneros no buscan fama, buscan movimiento, y Louis Chevrolet, sin saberlo, puso en marcha un imperio que cambiaría para siempre la manera en que el mundo avanza. Los años 20 marcaron una transición histórica.
Fue el momento en que Chevrolet dejó de ser una joven promesa para transformarse en una fuerza imparable. Un símbolo de movilidad para todos. Con el legendario Sirius 490, llamado así por su precio de $490, Chevrolet lanzó un desafío directo al Ford Model T, que dominaba el mercado. Pero el 490 ofrecía algo que Ford no: mejores materiales, más comodidad y detalles, premium, todo sin dejar de ser accesible. Era más que un automóvil. Era una puerta abierta al sueño americano. Era el auto del trabajador, el auto del progreso, el auto del pueblo. Las ventas se dispararon a niveles impensables, y en 1927, Chevrolet superó la cifra de 1 millón de unidades vendidas, destronando a Ford y demostrando que la movilidad no tenía por qué ser un privilegio. Bajo la guía estratégica de Alfred P. Sloan, la marca adoptó un enfoque revolucionario para su época. Planes de financiamiento accesibles, producción altamente eficiente y campañas publicitarias audaces que hablaban al corazón de la gente. Llegó la Gran Depresión. El mundo se tambaleó, las familias perdieron estabilidad, y el futuro parecía desvanecerse. Pero Chevrolet mantuvo viva la esperanza con un lema contundente: un auto para cada bolsillo y propósito. No era solo una frase, era un compromiso real. La marca ofreció modelos fiables, económicos y resistentes, convirtiéndose en un aliado silencioso para miles de familias que necesitaban seguir adelante. Y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Chevrolet volvió a adaptarse. Detuvo la producción de autos civiles y se convirtió en un pilar del esfuerzo bélico estadounidense. Fabricó camiones, motores de avión, vehículos blindados e incluso piezas clave para el Project Manhattan. Su aporte no solo fue industrial, sino emocional. Simbolizaba fuerza en un momento donde el mundo luchaba por sobrevivir. Tras la guerra, Chevrolet regresó con una energía renovada. La economía creció, las familias querían volver a vivir, a explorar, a soñar. Y así nació el Chevrolet Belle con acento agudo R de los años 50, elegante, brillante, lleno de estilo. Un auto que capturó la esencia de la época. Carreteras nuevas, familias viajando juntas, jóvenes buscando libertad, y que se convirtió en un ícono de la cultura estadounidense. Chevrolet no solo construía autos, construía confianza en un mundo que intentaba reconstruirse. Con el crecimiento económico de posguerra también surgió un nuevo fenómeno: la cultura automotriz familiar. Chevrolet entendió que el automóvil ya no era solamente una herramienta de transporte, sino un espacio de convivencia. Los viajes dominicales, los paseos en carretera y las vacaciones en familia se convirtieron en momentos memorables, y Chevrolet estaba allí, siendo testigo y protagonista de una nueva forma. No se trataba solo de vender autos, sino de vender posibilidades. Comprar un Chevrolet significaba tener la oportunidad de llegar más lejos, de descubrir lugares nuevos, de experimentar una libertad que antes estaba reservada para pocos. La marca no solo ofrecía un producto, sino una promesa: el camino te pertenece. Con el tiempo, Chevrolet perfeccionó la idea de variedad para todos los bolsillos. Camiones para trabajadores, autos para estudiantes, camionetas familiares para quienes necesitaban espacio. Cada modelo parecía decir: este mundo también es para ti. Y eso cimentó un vínculo emocional profundo con millones de personas. Ese vínculo se fortaleció también en naciones fuera de Estados Unidos. Chevrolet comenzó a expandirse silenciosamente por América Latina, Europa y otras regiones, llevando sus valores a culturas y carreteras completamente distintas. Allí también conquistó corazones. Sus vehículos se convirtieron en herramientas de trabajo, en rutas hacia el desarrollo, en símbolos de superación. Así, Chevrolet se ganó algo que no se compra: lealtad. Una lealtad construida no en anuncios ni en eslogans, sino en el día a día, en los kilómetros compartidos, en los motores que acompañaron a generaciones enteras a buscar un futuro mejor. Chevrolet se convirtió en parte de la historia personal de millones de familias. Y entonces llegaron los años 50 y 60, décadas de explosión cultural, de evolución tecnológica, de música vibrante y sueños acelerados. Si la industria automotriz fuera una sinfonía, Chevrolet estaba marcando el ritmo, liderando la orquesta y redefiniendo el espectáculo. En 1953 nace el Corvette, un auto que rompió esquemas desde su primera aparición. Era un experimento, un prototipo casi improvisado,
pero tenía algo mágico: estilo, personalidad, audacia. Harley ERL le dio el alma estética, y Zora Arkus Dantov lo transformó en pura potencia e ingeniería. Juntos, elevaron al Corvette más allá de ser un simple auto, lo convirtieron en un símbolo. Un ícono de velocidad, libertad y excelencia mecánica que sigue evolucionando y cautivando al mundo hasta hoy. Luego llegó la revolución de los muscle cars. Eran autos con actitud, con alma, con un rugido que despertaba emociones. El Impala, imponente y elegante. El Chevelle, poderoso y versátil. Y el Camaro, creado como respuesta directa al Mustang, conquistando a una generación entera sedienta de estilo y rebeldía. Estos autos no solo avanzaban por la carretera, avanzaban en el imaginario colectivo. Inspiraban películas, canciones, historias. Representaban una época donde la velocidad era símbolo de juventud, pasión y libertad. Pero incluso las épocas doradas enfrentan oscuridad. La crisis del petróleo de los años 70 cambió radicalmente la industria. Los motores grandes dejaron de ser sostenibles, la eficiencia se convirtió en prioridad. Era un desafío enorme, una curva inesperada en el camino. Pero Chevrolet hizo lo que siempre supo hacer: adaptarse. Rediseñó motores, incorporó nuevas tecnologías, exploró nuevos caminos. Hubo críticas, presión y cambios drásticos, pero la marca siguió adelante. Porque la verdadera fortaleza no se demuestra cuando todo es sencillo, sino cuando el camino exige resiliencia. La competencia entre marcas durante esta época también fue un motor de innovación. Cada año era una nueva batalla en diseño, potencia y desempeño. Chevrolet entendió que para destacar no bastaba con mejorar, había que emocionar. Cada lanzamiento se convirtió en un acontecimiento, cada nuevo modelo era esperado como un estreno cinematográfico. Los autos de Chevrolet se convirtieron también en escenarios donde las personas vivían sus historias. Primeros amores, primeras victorias, primeras aventuras en carretera. El automóvil se transformó en algo personal, emocional, íntimo. No era solo una máquina, era un recuerdo con ruedas. La presencia de Chevrolet se expandió al entretenimiento. Sus autos aparecían en pantallas, equipos deportivos adoptaban su nombre y la marca se transformaba en un símbolo cultural. Ser dueño de un Chevrolet era decir sin palabras quién eras y hacia dónde querías ir. Incluso cuando la crisis golpeó, Chevrolet demostró madurez. En lugar de aferrarse al pasado, reconoció que el cambio era inevitable. La marca comenzó a explorar alternativas más limpias, más eficientes, más acordes con la nueva realidad. No fue un retroceso, fue el comienzo de otra transformación. El siglo XXI llegó con una velocidad distinta, con un mundo más conectado, más exigente, más consciente del futuro. Y una vez más, Chevrolet decidió evolucionar. Amplió su presencia global, llegando a millones de consumidores en Asia, Europa y América Latina. Autos como el Aveo, el Spark y el Cruze se convirtieron en opciones accesibles, prácticas y confiables para quienes buscaban un vehículo moderno sin sacrificar calidad. Chevrolet se volvió parte del día a día de millones de familias alrededor del mundo. Pero en 2008, la crisis financiera golpeó con fuerza. La industria automotriz colapsó, las ventas se desplomaron y General Motors cayó en bancarrota. Fue un golpe duro, un momento crítico. Y sin embargo, en medio del caos, Chevrolet volvió a demostrar que su verdadera esencia era levantarse siempre. La marca se convirtió en uno de los pilares de la recuperación de General Motors, reestructurándose, innovando y avanzando con determinación. Luego llegó la revolución eléctrica. Primero el Volt, un híbrido innovador que abrió el camino hacia una nueva visión energética. Después, el Volt EV, un vehículo totalmente eléctrico que democratizó la movilidad sostenible. Y finalmente, la plataforma Ultium, la base de una nueva generación de autos eléctricos, modulares, potentes y respetuosos con el medio ambiente. Para 2025, Chevrolet forma parte de la vanguardia global en electrificación con modelos como el Equinox EV, el Silverado EV y el impresionante Hammer EV. Vehículos que combinan sostenibilidad, tecnología avanzada, conectividad de última generación y diseños futuristas que redefinen el presente y el futuro. Hoy, más de 100 años después de su nacimiento, el corbatín dorado sigue brillando con fuerza. Y su promesa esencial permanece intacta:
seguir avanzando, siempre hacia adelante. El avance tecnológico también transformó la relación entre conductor y vehículo. Chevrolet incorporó sistemas de asistencia, pantallas inteligentes, actualizaciones remotas y experiencias digitales que hicieron que el automóvil dejara de ser solo una máquina para convertirse en un compañero de viaje inteligente. La marca entendió que la movilidad no se trataba únicamente de motores, sino también de experiencia. Los interiores se volvieron más cómodos, más silenciosos, más intuitivos. El enfoque ya no era únicamente llegar al destino, sino disfrutar el recorrido. A la par, Chevrolet comenzó a involucrarse cada vez más en nuevas narrativas sociales: movilidad accesible, sostenibilidad real, responsabilidad ambiental y seguridad para todos. La marca evolucionó de empresa automotriz a actor del futuro, consciente de que los autos deben convivir con un planeta y una humanidad que ya no son los mismos que hace 50 años. La electrificación no significó olvidar la emoción. Los nuevos modelos demostraron que sostenibilidad y potencia podían coexistir. El rugido del motor cambió, pero la sensación de libertad se mantuvo intacta. El futuro se volvió silencioso, pero no menos emocionante. Y aunque la tecnología avanza a velocidades que parecen ciencia ficción, Chevrolet mantiene un principio sencillo, casi humano: escuchar. Escuchar al mercado, a las familias, a las ciudades y a las nuevas generaciones que quieren un mundo distinto. Porque la clave para avanzar no es solo innovar, es saber para quién se está construyendo el futuro.